Hola a todos y bienvenidos a la Iconografía Mola de nuevo, después de este larguísimo parón que hemos tenido estivo otoñal y casi invernal, porque la verdad es que hace muchísimos meses que no nos vemos. Pero aquí nos veis de nuevo a Pigasus y a mí, dispuestos a darlo todo a lo largo de esta temporada, y a seguiros hablando de mitología, porque además sois muchos los que ya nos habéis dicho que teníais ganas de que empezásemos de nuevo. Para no perder el ritmo que dejamos a final de verano, pues Pigasus y yo hemos decidido que vamos a seguir hablando un tiempo más de mitología griega, de mitología clásica, de mitología romana, para luego ya un poco más avanzados pasarnos a otros campos, pasarnos a otros mundos. Pero todavía nos queda mucho por hacer y mucho por contar dentro del mundo de la mitología, así que vamos a aguantarla un tiempo más y vamos a seguir centrados todavía en el mundo clásico antiguo. Como no teníamos muy claro con qué empezar y tampoco pretendíamos ser muy pesados, ni muy tediosos, ni meternos en grandes complicaciones, ni grandes complejidades, pues hemos decidido buscar un mito amable, agradable, yo creo que muy conocido, o nosotros creemos que muy conocido por la mayor parte del público y cualquiera que tenga unas mínimas nociones de mitología, y que además viene muy a cuento y está en relación con algo y alguien a quien ya hemos visto en este blog, que es el dios Zeus o Júpiter. ¿De quién os voy a hablar entonces? ¿O de quién os vamos a hablar Pigasus y yo? Aunque Pigasus la verdad es que interviene bien poco, a ver si este año se anima un poco más, porque es bastante perrete, por no decir cerdete. Es un cerdo que hablar, no habla nada, lo suyo es posar, está claro. Pues volviendo a lo que nos ocupa, de quien os voy a hablar es de Europa, que dicho así parece horrible, porque tal y como están las cosas, lo que cuentan en los telediarios y la que tenemos encima, da la sensación de que os voy a contar yo todos los problemas que asolan a este continente y a la Unión, y nada más alejado de mis intenciones. Yo, de quien os voy a hablar es de esta ninfa, que es, si no uno de los más conocidos amores del Señor del Olimpo, que además por otra parte ha dado lugar al desarrollo de una numerosísima iconografía, tanto a nivel pictórico como a nivel escultórico. ¿Quién es esta ninfa? ¿Quién es el personaje de Europa en el mundo de la mitología? Que además luego, según muchas teorías, es quien ha dado origen, o de quien viene el nombre de este viejo continente al que nosotros pertenecemos. Pues bien, Europa era hija de Agenor y Telefasa, que eran los reyes de Tiro, que estaría situado, para que os ubiquéis, en lo que en la actualidad es el Líbano, y tenía 4 hermanos más. Con lo cual, sus padres tuvieron 5 hijos, aunque resulte una obviedad. Una chica, ella, y 4 chicos, cuyos nombres fueron Fénix, Cílix, Cadmo y Fineo, que por su parte tienen sus propias historias y evidentemente, por tanto, han dado lugar también al desarrollo de sus propios mitos. Pero yo en esto no voy a entrar ahora, porque ya os he dicho que no os iba a liar y que no pretendía hacer una intervención tediosa, y me voy a centrar en nuestra protagonista. De Europa se enamora el dios Zeus o Júpiter cuando en las playas cercanas a su palacio de residencia la ve jugando con su séquito, la ve jugando con sus acompañantes. Viendo su belleza, decide que se tiene que acercar a ella y busca alguna manera que le posibilite el hacerlo, y que a su vez no solo no genere el rechazo de Europa, sino que le ayude
al señor del Olimpo a disimular ante quien era su esposa. Era Ojuno. Ya os recuerdo que esta señora, cada vez que se enteraba de que su marido le ponía los cuernos, se la liaba bien gorda y no solo lo pagaba con él, sino que lo solía pagar, y además, mucho peor, de una manera mucho más virulenta, con su amante. Así que, ¿qué hace Zeus para poder acercarse a Europa sin tener ningún problema? Se metamorfosea, se transforma en toro blanco y se acerca a la playa donde ella se encontraba divirtiéndose poco a poco. Lo que genera, según cuentan Hesíodo en la Teogonía y Ovidio en las Metamorfosis, que asombrada por las características de este animal, de pelaje muy blanco, con los cuernos pequeñitos, aperlados y con un aspecto poco usual, lo que provoca que ella vaya cogiendo confianza y cada vez no solo le permita al animal acercarse a ella, sino que ella se acerque más a él, acariciándole las patas, tocándole los cuernos y, como cuentan Hesíodo y Ovidio posteriormente, tocándole los lomos hasta que finalmente se sube a los mismos. Momento en el que entonces el dios, transformado en toro, la rapta y echando a correr se dirige al mar, dirigiéndose hacia la isla de Creta, donde la toma, como a todas. Esto ya se nos quedó claro con el primero o la primera de los amores de Zeus, porque empezamos por una mujer, y la deja embarazada, lo que va a dar lugar a su vez a que nuestra protagonista Europa dé a luz a 3 hijos: Sarpedón, Radamantis y Minos, que suelen ser bastante conocidos y sobre todo nos suelen resultar bastante familiares, porque especialmente 2 de ellos, Radamantis y Minos, son luego protagonistas de otros mitos y de otras historias fundamentales dentro del mundo clásico antiguo. Radamantis, según numerosas versiones, se convertirá en el segundo esposo de Almena, que, si recordáis, es la madre de Heracles, es la madre de Hércules, después de que fallezca Anfitrión, el primer marido de la madre del héroe. Y Minos, porque es aquel personaje mitológico al que, o a quien yo me atrevería a decir, se relaciona con un mayor número de mitos. El del Minotauro, el de Dédalo e Ícaro, etcétera, etcétera. De lo que hablaré en mi próxima intervención, porque si no, esta pues se alargaría significativamente, aclarando a su vez si este Minos, hijo de Europa, es el mismo Minos, rey de Creta del Minotauro, o es otro. Pero no voy a adelantar acontecimientos y así os dejo con la duda y veis el próximo episodio. ¿Qué va a ocurrir con estos 3 hijos y con nuestra Europa madre, que tras dar a luz y no mucho después de haber llegado a Creta, va a encontrarse con el rey de esta isla? El rey Asterión, que nada más verla se enamora de ella y la desposa, adoptando a su vez a sus hijos, quienes luego le irán sucediendo en el trono. Primero Radamantis, luego Minos, hasta que fallezcan los mismos y los reinados de Creta se sigan sucediendo. A Zeus, además, esta circunstancia no le va a importar, porque él no la iba a desposar y porque tenía que seguir, por decirlo de alguna manera, con su propia circunstancia y con su propia situación vital. Pero eso no generará que deje de lado a nuestra protagonista. Es más, todavía enamorado de ella, todavía enamorado de su belleza, y en recuerdo a la misma le entregará 3 regalos. Un autómata de bronce, un gigante de bronce, Talos, que se va a encargar de vigilar las costas de la isla, evitando que entren y salgan de ella sin control los viajeros. Un perro, Lélape, a quien jamás se le escapaban las presas, y una jabalina que, tras ser lanzada,
se lanzase a donde se lanzase, siempre acababa dando en el blanco. Y aparte de estos regalos que acompañarán durante toda su vida a Europa, el Señor del Olimpo le hará un último más en el momento de su muerte. En recuerdo a ella, según algunos mitos, según algunas versiones de la leyenda o de la historia de Europa, Zeus sube a los cielos, la forma de toro en la que él se transforma para poder estar con Europa y da así lugar a la constelación de Tauro, cosa que queda bastante bonita, que como veis es muy científica para justificar la existencia de un conjunto de estrellas en el firmamento y que, como ocurre dentro del mundo de la mitología, os recuerdo que es de carácter animista, justifica este hecho. Esta es la que sería, en resumen, la historia, por tanto, de la ninfa Europa, que muchos, como ya os he dicho al principio, consideran que es además quien le da el nombre a este viejo continente. Existen dos versiones de por qué Europa le daría nombre a Europa, valga la redundancia. En primer lugar, porque se genera una metáfora a partir de su marcha de Tiro en el Líbano a Creta en Grecia, es decir, de Asia a Europa, considerándose Creta la frontera, por decirlo de alguna manera, con el viejo continente y dando lugar a que todo el territorio más allá de esta isla pase a llamarse como nuestra protagonista, o una segunda versión que viene directamente del propio Racto en relación con el padre de nuestra princesa. Agenor, cuando ve que su hija es raptada por Zeus, transformado en toro blanco y introducida en el mar en dirección a Creta, dirige su mirada desde Tiro hacia esta región y grita el nombre de nuestra protagonista, dando lugar a que desde entonces todo lo que estaba más allá de Tiro, es decir, desde Creta hacia Europa, se llamase así. Por tanto, es un personaje importante dentro del mundo de la mitología. Ya veis que da mucho juego. Dentro de lo que son los amoríos de Zeus, probablemente sea uno de los que más veces se aborde. Y además es que, como os he dicho al principio, dentro del mundo de las artes plásticas, especialmente dentro del mundo de la pintura y dentro del mundo de la escultura, se la representa mucho porque da muchísimo juego. Por la propia historia y por el hecho de su belleza, su rapto, etc. Veréis infinidad de obras alusivas a esta historia, donde siempre el momento que suele aparecer es el del rapto o como mucho el momento en el que Europa, nuestra princesa Fenicia, se está acercando al toro para acariciarlo o justo antes en el momento de ir a subirse sobre su lomo. Y con esto ya os dejo, que ya creo que por hoy os he contado bastante. Espero que os volváis a enganchar, espero que nos sigáis a lo largo de toda esta temporada y os espero, mejor dicho, en el próximo capítulo que ya os adelanto dedicaré a Minos. Muchas gracias a todos y Pigasus y yo ya nos despedimos. Cuidaos mucho, mucha salud y feliz semana.